Señores, en la mesa de podcast de la UPE, seré presidente Franco junto al doctor Héctor Andrés Arnella Spatuza, decano de la Facultad de Ciencias Médicas, profesor doctor Manuel Riveros, carrera de Medicina. Este es el capítulo que se llama Saber Hacer, que el mismo decano instituyó o inauguró en esta mesa de podcast de la UPE Franco hace algunos meses. Habíamos hecho un primer episodio, ahora estamos en el segundo episodio, y ya les digo de qué se trata, decano. Gracias por estar de nuevo en esta mesa. Muchas gracias, Luis, muchas gracias a toda la gente que está asistiendo. Bueno, hoy hablamos de exámenes de proficiencia médica. Vamos a explicar un poco el término, vamos a explayarnos en cuáles son los exámenes de proficiencia a nivel global más importantes, vamos a ver en qué nos atañe eso a nosotros, qué influencia tiene en mi vida un examen de proficiencia médica, si es que hay alguno en el Paraguay, si es que no, etcétera. Claro, vamos a hablar, y yo que no entiendo nada de eso, soy el mejor para preguntar entonces, de modo a que nuestra audiencia, que no es médica, tenga también el dato preciso. Los médicos seguramente van a disfrutar de esta entrevista, de este podcast, de este episodio, porque vamos a hablar de este tema puntual en el marco de la calidad educativa, que es el contexto en el que nos estamos moviendo en este tiempo, ¿verdad, decano? Y el nombre del capítulo inauguramos en ¿qué idioma fue? ¿Francés? En francés, saber hacer. Saber hacer. Bueno, exámenes de proficiencia médica, así se llama. Bueno, ¿de qué estamos hablando entonces? Bueno, yo creo que en la introducción que estaba haciendo pusiste el punto en el eje central, la idea central de todo esto, es que la evaluación en la educación es una de las funciones más importantes de la calidad. Ajá. Y me voy a explayar un poquitito. Siempre recuerdo un libro que me impactó mucho cuando era niño. Lo leí en diferentes etapas de mi vida, incluso se lo leí a mis hijas después, que es Alicia en el País de las Maravillas, que tiene varias fases, varias anécdotas que podemos aplicar a la vida cotidiana, pero había una en particular que me impactó mucho desde que la leí, porque entendí siendo muy chiquito que estaba Alicia corriendo, quería llegar a un destino y se encuentra con el gato loco y le pregunta cuál era el destino, para cuál era el camino que tenía que tomar. Y el gato le pregunta, ¿y para dónde vas? Y no tengo ni idea, le dice ella. Entonces cualquier camino es bueno. Claro. Cuando no tenemos un destino fijo, parece que todo vale. Sin embargo, cuando planificamos un inicio del viaje y una finalización de la trayectoria se hace como casi natural, digamos. Bueno, en esa lógica se inscriben las evaluaciones. Yo puedo dar una clase o puedo asistir a una clase teórica de cualquier asignatura, de cualquier materia, de cualquier tema, y no le voy a dar mayor importancia hasta que empiece a pensar cómo voy a ser evaluado por esa clase. Es decir, lo que nos marca el norte, cómo vamos a prepararnos, cómo vamos a afrontar una asignatura o un tema, es el sistema de evaluación que se empleará. Entonces, la evaluación en la educación superior es un eje central que tiene que ver con todo lo demás. Te voy a poner un ejemplo porque lo que estoy diciendo es muy teórico. Todos aquellos que hemos cursado una carrera universitaria sabemos, pero perfectamente, que no es lo mismo prepararse para un examen final oral que para uno escrito, y dentro de lo escrito un examen desarrollado y uno de selección múltiple. Claro. Parece muy fácil rendir un examen de selección múltiple, yo no digo que lo sea, pero incluso en el mejor de los casos, uno en un buen día, con mucha suerte y con un sistema benévolo que no tiene puntos negativos, haciendo tatetí, puede salvar. Sí, con la fortuna a su favor, si uno es timbero, bueno, puede obtener una calificación mayor a la que le correspondería por su saber de ese momento. Sin embargo, esto no acontece en un examen desarrollado y tampoco en un examen oral. Entonces, cómo se prepararon esas personas para esos diferentes exámenes es algo muy importante, porque está súper demostrado que cuanto más tiempo de dedicación tiene uno para un tema, es más probable que lo sedimente correctamente y que eso produzca un aprendizaje significativo.
Entonces, no podemos separar la parte de evaluación de la parte de educación. Digamos que corren en paralelo y están íntimamente relacionados. Por eso que para nosotros este es un tema muy importante. La evaluación en la humanidad se hace de tiempo inmemorial. Estamos evaluando desde que nos levantamos y hasta que nos acostamos todo, el clima, el estado de mi cuerpo, la luz solar, la cara de las otras personas. Permanentemente evaluamos, eso es inherente al ser humano. Claro, desde el vestido que vamos a ponernos en el día estamos evaluando, ¿no? Sí, tan sencillo. Claro, hoy es domingo, no hace falta que tenga la rutina de la semana, o hoy es lunes, tengo tal actividad planificada, etcétera. Permanentemente estamos evaluando, y cuando entramos en conversación con alguien, evaluamos a nuestro interlocutor, a ver si nos está prestando atención o no, a ver si pone cara de enojo o no, etcétera. Eso lo hacemos cotidianamente, es algo natural. Ahora bien, la evaluación en la educación es algo que, aunque parezca increíble, aunque es tan inherente al ser humano, se estandarizó no hace 100 años todavía. En la década del 30 del siglo XX es que se produjo el primer esbozo de estandarización de exámenes que le corresponde a un educador que pasó la historia, que es Tyler. De hecho da nombre a una época que se llama, todo lo que vino antes de 1930 se llama época pre-Tyleriana. Uh-huh. Este educador era un educador americano, y la experiencia original se hizo en educación universitaria. Y me dirán ustedes, bueno, pero antes no había evaluación. Sí, de luego que sí, pero era totalmente anárquica. Cada uno evaluaba como quería. La verdad que la mayoría de los programas se basaban nada más que en si la persona completó el número de clases, si asistió. O sea, básicamente lo que se veía es si esa persona asistió regularmente a las actividades. Aquellas que asistían a todas las actividades regularmente, se consideraba que ya tenían los conocimientos. Era una cuestión de tiempo. Claro. Pero no había un examen propiamente dicho como los conocemos hoy. Eso es una cuestión bastante reciente. Igual, en esos siglos de historia de la educación, porque educación formal tenemos noción, de la época clásica de los griegos, hace 24 o 25 siglos, pero seguro que hubo educación antes. De lo que tenemos constancia, hubo diferentes métodos de evaluación. Por ejemplo, Sócrates, que es uno de los filósofos clásicos, tenía la mayéutica, que es un método de evaluación en el cual él se encargaba, por su método de interrogatorio, porque era totalmente oral, claro, de que el conocimiento nazca del evaluado. Él sostenía, por ejemplo, que el conocimiento, si no nace de uno, no es verdadero. En tal sentido, él, por ejemplo, detestaba escribir. Nosotros sospechamos que Sócrates dijo esto porque en realidad no dejó escrito ni una sola letra. Cada uno de los filósofos clásicos tenía su técnica de evaluación, que eran muy diversas. Después moría el maestro y le seguían sus alumnos, sus discípulos. Después cambiaba la moda de la evaluación. Así era un tema que iba y venía. Algunos postulaban que no hacía falta la evaluación, etc. Entonces llegó Tyler y dijo, no, tenemos que estandarizar. Toda la evaluación tiene que ser más o menos similar para que el producto sea similar. Y esto también responde a una época que era una época de florecimiento de la industria, donde lo que se buscaba es que el producto sea bastante similar y la calidad sea equiparable. Claro. ¿Qué es lo que primó en ese momento? Y es lo que en muchos lugares sigue siendo la norma, que se adecua a un estándar mínimo. Y eso tiene, como todo sistema de evaluación, sus pros y sus contras. El gran pro de esto es que, al menos tiene una calidad mínima el producto. Claro. Se puede saber de qué estamos hablando cuando se refiere a una persona preparada en cierta área, ¿no? Sí. En cierto área. Sin duda que sí. Ahora bien, como dice el dicho, si se evalúa a un pez por su capacidad de volar, probablemente va a resultar aplazado. Entonces, el sistema es un poco rígido, porque el estándar tiene que ser rígido,
y no se adecua, no se amolda al individuo, sino que el individuo se tiene que amoldar a ese esquema y eso, digamos que limita el desarrollo de muchas formas de inteligencia. En el campo, digamos, en el mundo real, hay mucho más variación que lo que son las carreras universitarias. Si vos tomás en este momento las 10 o 20 personas más ricas de este planeta que hicieron un imperio de la nada, muchos de ellos ni siquiera terminaron la universidad. O algunos no pasaron por la universidad. Algunos ni siquiera pasaron por la universidad, incluso así desarrollaron cosas que cambiaron la historia de la humanidad en muchos casos. Entonces, ¿cómo encajamos eso con el sistema de evaluación universitaria que lo que busca es un estándar? Bueno, esas fueron las críticas que tuvo este sistema, que fue mutando, fue mejorando con el tiempo y fue adquiriendo una cantidad de matices significativas, muy importantes, hasta llegar al día de hoy. Después, el sistema de evaluación tiene... y evaluación, de hecho, es un término mucho más reciente, porque anteriormente, cuando yo uso la palabra evaluación, a la mayoría de la audiencia le viene a la mente la palabra examen. Claro. Examen es un término que proviene del latín, que se escribe casi así mismo en latín, que se refiere a la balanza, al eje de la balanza, y examen es medir. Un examen es una medición. Y ahí te lanzo una pregunta que yo siempre comparto con mis alumnos para ejemplificar este tipo de situaciones que no pueden ser mesuradas correctamente. ¿Cuántos kilos le querés, Luis, a tu mamá? ¿Cuántos kilos, cuántos gramos, miligramos? Y probablemente, si tomás en serio mi pregunta, que es de retórica, vas a decir, no, inconmensurable es lo que yo digo. No se puede medir. Así mismo. Bueno, hay muchas cosas que no se pueden medir, que no son mesurables. La inteligencia humana es una de ellas. El campo de las ideas es imposible de medir, por lo menos con las herramientas rígidas que nosotros queremos. Cuando pensamos en examen, pensamos en una escala numérica, el 1 al 5, el 1 al 10, aprobado, reprobado. Eso no se adecua a toda la capacidad cognitiva del ser humano. A ver si entiendo bien, doctor. Es muy interesante lo que está diciendo, un panorama completo de lo que implica la preparación de una persona en la etapa de grado. Me viene a la mente, y no sé si estoy equivocado, estamos hablando de los exámenes de proficiencia en medicina. Uh-huh. Ahora, acaba de decir el doctor Héctor Arnella que la inteligencia de la persona no se puede medir. Yo soy producto del método evaluativo conceptual. Nosotros casi fuimos obligados a aprender todo de memoria. Por eso la generación nuestra, la intermedia, la de 50 años, muchísimos, miles de estudiantes son memoristas o fueron memoristas, los que pasaron por el colegio, inclusive por la facultad. Hoy día se tiene 3 aspectos de la evaluación, ¿no? Conceptual, concepto, procedimental y actitudinal. Y cuando hablamos de actitudinal estamos hablando de las habilidades blandas, de cómo reacciona esa persona ante ciertas situaciones o qué piensa sobre tal o cual tema, cómo actuaría. Y el examen de proficiencia, ¿en dónde está ubicado hoy? Los profesores hoy evaluamos en esos 3 aspectos, ¿verdad? Hacemos los exámenes, ponemos concepto, ponemos qué piensa, qué haría en tal o cual situación, y también le tiramos esta serie de respuestas para elegir, como decías al principio, ¿no? Opción múltiple se llama. Entonces, cuando hablamos de examen de proficiencia, ¿dónde me ubico en este panorama del conceptual al actitudinal? ¿O engloba todo eso? ¿Cómo entiendo o cómo la gente puede entender eso, doctor? Respondiendo directamente a tu pregunta, para no dar muchas vueltas, hay diferentes enfoques, Luis. Ajá. Cada uno de los exámenes de proficiencia privilegia algunas de las partes, algunos de los componentes. Lo que vos ya estás explicando acá es algo súper sofisticado que se adecua al estado del arte actualmente. Vos estás hablando
ya no de un examen, sino de una evaluación, Claro. que es mucho más amplia. La evaluación del conocimiento, como vos decís, en las tres esferas, la cognitiva o el saber tradicional, la procedimental, es decir, la aplicación, y la actitudinal, que es el deber ser, y la parte, digamos, emocional que está alrededor del saber, ya es un concepto mucho más moderno. También hay que decirlo, es bien difícil Claro. englobar el conocimiento de una persona sobre cualquier tema de la manera lo más objetiva posible. No hay una herramienta que sirva para evaluar a todos los seres humanos en una aula. Por igual. Por igual. Que es lo que se viene haciendo desde hace siglos. Entonces, cuando el doctor Arnella va a hacer una evaluación o un examen de proficiencia para estudiantes de medicina, ¿qué va a priorizar? ¿Cuál es el aspecto que va a profundizar más? Y esa es una... Personalmente, la experiencia me demuestra que es la parte actitudinal, Ajá. que coincidentemente es lo más difícil de evaluar. Pero yo, los años de experiencia como docente, me pusieron ante esta situación que te voy a contar innumerables veces. Ajá. Un alumno que no destacaba por sus conocimientos o por su desempeño cognitivo, eso quiere decir Conceptual. conceptual, Ujú. con el correr del tiempo, cuando empieza su práctica hospitalaria, por ejemplo, el internado rotatorio, explota. Empieza a tener un desempeño sobresaliente. Dicho por otra gente, dicho por el personal del hospital, las enfermeras, los médicos de guardia, dicho por los pacientes, Familiares. familiares que le buscan porque es una persona muy dada, porque explica bien, porque es empático. Bueno, en algún punto tiene que ser evaluado eso también. Claro. Es muy difícil medir eso durante el desarrollo de las clases, pero eso por observación directa, cuando uno sigue la práctica de un grupo de alumnos, se da cuenta perfectamente. Entonces, cuando se me pregunta, o preguntándome yo a mí mismo, para cuestionarme mi método de evaluación, ¿qué preferiría yo si fuera un paciente? Una persona muy empática, que esté a mi lado, me acompañe y haga lo mejor que está a su alcance para que yo me sienta mejor, o alguien que sabe mucho pero no es nada empático. Y No habla. Claro, preferiría el primero. Dependiendo de las circunstancias, preferiría a la persona que se acerca a mí como ser humano y me brinda su ayuda. Por más que él no sepa, va a encontrar a la persona que sabe. Claro, estará el técnico por excelencia, ¿verdad? Sí. Entonces estás evaluando las habilidades blandas Sí, de la persona sí, sí, sí. para prepararse mejor Claro. como futuro médico. Y ahí entra la subjetividad. Porque Claro. es muy... Claro. Es bien subjetivo eso. Sí. Pero permitime decirte y permitime tutearte también, porque creo que así empezamos nuestro episodio Sí. acá en podcast. Es bien difícil encontrar un profesor que piense así. O sea, yo no encontré antes un profesor que me diga, a mí me interesa más la habilidad blanda de mi alumno que la habilidad conceptual. Porque el sistema nuestro, históricamente, no solo de Paraguay, sino del mundo, se centró en la habilidad conceptual. El tipo tiene que saber, la chica tiene que saber, tiene que describirme exactamente lo que es un tema. Así siempre se nos enseñó. Y hoy el panorama se abre de manera infinita, porque, como bien decías, la mente humana es ilimitada en el pensamiento. No se puede medir el pensamiento. ¿Cómo yo puedo medir el pensamiento de la otra persona? Es imposible, a pesar de que necesitamos algún parámetro para decir si aprobó o reprobó. Entonces, al plantear así las cosas, yo creo que lo que se apunta es a formar, en este caso de la medicina, médicos más humanistas. Te escuché decir muchas veces eso en los materiales, en las entrevistas, cuando hablamos, y eso me parece que el mundo está perdiendo. El humanismo, este sentido humanitario nuestro, de todos, no solamente de los médicos, pero puntualmente de los médicos, se perdió. ¿Por qué se denuncia, la verdad que no puedo decir eso, pero se denuncia que se venden los medicamentos en los hospitales a farmacias privadas? El ministerio
trae el medicamento, pero no hay medicamento. Una receta indica la compra de 5 veces más de lo que necesita el paciente. Esas son denuncias que casi todos los días escuchamos, cotidianas. Y creo que es por la insensibilidad, si es que realmente ocurre, y yo creo que ocurre. No tengo constancia, no me consta, ¿verdad? Pero todo el mundo dice eso. ¿Cuánto tiempo nos separa para cambiar la mentalidad que tenemos hoy? Puntualmente en el sector médico, en el sector salud. ¿Qué pensás de eso? Te diría que hoy mi visión es un poco más optimista que unos años atrás. La medicina, creo que ya hablamos en este mismo podcast, está pasando por una crisis existencial importante. El lugar que tenía 50 años atrás ya lo ha perdido. Lo que era antes la opinión de un médico incuestionable, indudable, inamovible, hoy ya no es así. Hay muchísimas alternativas. Lo primero que hace una persona cuando un médico le dice algo es llamar a otro para preguntar a ver qué opina. O si no, busca en su celular la respuesta. O si no, de hecho te toman el examen porque primero consulta y después te pregunta a vos a ver si vos decís lo mismo que lo que escribe ahí. Claro. O la inteligencia artificial ahora, entonces, está en entredicho la infalibilidad del médico. 50 años atrás quizás era de extremada importancia saber de memoria algunas cosas. Por eso que hay tanta tradición del conocimiento cognitivo puro. O saber de memoria la anatomía de tal o cual vaso sanguíneo. Hoy en día no es necesario. No es necesario, y de hecho hay muchas cosas que cambian cotidianamente. Las recomendaciones, te voy a citar una enfermedad, la diabetes mellitus cambia sus recomendaciones anualmente. Hay recomendaciones que cambian 2 veces al año, antibióticos por ejemplo. Entonces, ¿cuál es la finalidad de memorizar a comienzo de año si para mitad de año, cuando estés fijando realmente los conocimientos, ya cambió la pauta? Entonces, todo eso hace que la profesión esté en crisis, sumado a una cantidad de otros aspectos como la profesionalización, el crecimiento del número de médicos, que hoy en día está más próximo a lo que la población necesita. Todavía estamos en Sudamérica y en Paraguay, ni qué decir, bastante atrás del número de profesionales. Eso dificulta mucho el acceso de la gente. Pero digamos que en algunas partes del Paraguay sí ya hay una cantidad suficiente de médicos, y eso hace que el sistema te imponga unas condiciones laborales que antes no eran tales. Entonces, todo eso hace que el sistema esté en tensión. Uh-huh. Y bueno, esas tensiones llevan a tomar malas decisiones o desvíos del camino que están muy lejos de lo que es el humanismo médico. Pero todo momento de crisis tiene algo productivo. La crisis, dicen los japoneses, es una oportunidad. Claro. Y como tal, estamos asistiendo a por eso te digo que soy más optimista, a una época fantástica, porque estamos viendo que están emergiendo algunas conductas interesantes. Hay una fuerte corriente de medicina preventiva. Uh-huh. Que antes se mencionaba, todo el mundo mencionaba, es mejor prevenir que curar, pero que ahora, digamos que está teniendo mucho revuelo, porque hay mucha gente joven que está abrazando, pero fervorosamente, esta corriente, y yo creo que van a llevarla adelante mucho más. O sea, se está prefiriendo, como tuvo que haber sido siempre, un sistema preventivo respecto a un sistema de reparación de la salud. ¿Por qué? ¿Cuál es la razón lógica para esperar enfermarnos para ir a resolver nuestro problema? Claro. Y muchas veces ya no se resuelven. No, y bueno, porque llega la muerte, ¿no? De hecho que hay muchas enfermedades. Te voy a citar nada más que una que es muy prevalente en nuestro país. La hipertensión arterial es una condición sin cura. Es decir, una vez que se diagnostica, nos acompañará hasta la muerte, y puede ser que desencadene, de hecho, la muerte. Claro. Entonces, ¿para qué esperar tener hipertensión? ¿Por qué no combatir los factores de riesgo de la hipertensión antes de que acontezca? Bueno, hoy se está
explorando de nuevo, digamos, esto que no es nada nuevo, tiene siglos, pero que... Toma cuerpo de vuelta, parece, sí, ¿no? La prevención, la evitar caerse en ese zaguán angosto de, bueno, tengo hipertensión o me está tomando la diabetes y yo no me estoy cuidando. Mucho se habla, pero es bien difícil, me parece, tener esa voluntad de decir, bueno, yo esto no tengo que comer por un tiempo, por lo menos. La mayoría somos propensos a comer todo, ¿verdad? Entonces, ahí también falla algo. Algún aspecto de la personalidad de todos o de la mayoría está fallando. Yo sé que vos haces ejercicio todos los días, como muchos, ¿verdad? Porque tu cuerpo da, las condiciones de tu cuerpo da, y estás en edad. Pero otros de tu misma edad quizás no estemos haciendo ejercicios. Y esa es la diferencia que existe entre una y otra persona, ¿verdad? Entonces vamos inclinándonos hacia uno u otro escenario. O sea, nuestro norte está seguro, o por un lado o por el otro. Por el lado de la comida sana, cuidarse un poco, hacer ejercicio, o por el lado de los carbohidratos se llaman, sí, ¿no? Sí. Y sedentarismo. Entonces, el capítulo está clarísimo. Ahora, se entiende entre líneas de que lo conceptual, volviendo al tema de proficiencia, de que lo conceptual es una base que no se va a dejar. Si bien estamos diciendo y compartiendo, yo desde mi posición, no siendo médico y entendiendo muy poco de este tema, estoy totalmente de acuerdo con medir las habilidades blandas y explorar otras áreas del conocimiento de una persona, además de lo conceptual. Lo conceptual es la base. Vos considerás que es la base y que eso no va a pasar de moda, pero que sí hay que alimentar con lo procedimental y lo actitudinal, o cómo viene la mano en este escenario de la proficiencia. No, y hay que evaluar todo, Luis. O sea que proficiencia significa evaluar todo. Sí, bueno. Por decir un concepto, ¿no? Sí, por describir un poco. Claro. Sí. Porque yendo al análisis etimológico, pro significa que va hacia. Claro. Inclinarse hacia. Sí. Y eficiencia, fícere, es de hacer. El que va hacia el hacer, hacia el buen hacer. Proficiencia en herrería es uno que hace bien el trabajo de herrero. En carpintería es uno que hace lindos muebles. En medicina es uno que atiende bien la salud. Atiende bien la salud. Entendiéndose eso como un amplio, digamos, espectro de actividades que uno realiza, dentro de las cuales, bueno, la parte conceptual es fundamental. Uno tiene que saber el qué. La parte procedimental es importante, y la parte actitudinal también. Claro. Claro. Yo puedo ser la persona más empática del mundo, pero si no tengo un mensaje claro que transmitir, si no tengo una parte conceptual grabada o aprendida, y va a ser difícil. Es limitado, mi aporte será limitado para esa persona. Entonces, desde hace tiempo, y yendo al tema que motiva el capítulo, los diferentes países, las diferentes sociedades han buscado formas de evaluar los mejores médicos. Me voy a referir a uno de los sistemas que más estudié, que es el examen de USMLE, se llama ahora en los Estados Unidos, que en realidad es lo que arbitrariamente yo clasifico como un examen de credenciamiento. ¿Qué significa eso? Credenciamiento porque le habilita a la persona que rinde a tener las credenciales de médico en los Estados Unidos para poder trabajar como médico. O sea, es un examen que le da la licencia médica. ¿Es como la reválida en el Brasil? Sí, es como la reválida del Brasil. Lo que dice es que esa persona está habilitada para trabajar como médico en los Estados Unidos. Es un examen muy tradicional, es uno de los más antiguos, empezó a hacerse a comienzos del siglo pasado. Porque era la forma como los diferentes estados en Estados Unidos daban la matrícula de médico. En los albores de la medicina, estamos hablando de la medicina institucional, pero hace muchísimo tiempo. Virtualmente cualquiera que ponía un cartelito que decía que era médico podía trabajar como médico. Entonces había muchos que se hacían pasar por médicos, o que no eran médicos, que tenían otra especialidad. Entonces, para regular esta situación que generaba problemas,
los diferentes estados fueron buscando diferentes mecanismos y después cuando había varios estados que tenían mecanismos diferentes, hubo una iniciativa para que uniformizar esos mecanismos de credenciamiento y ahí nacen los exámenes de proficiencia en los Estados Unidos. Pero créeme que cada país tiene su sistema aparte. Me gusta mucho el sistema de los Estados Unidos porque evalúa todas las competencias, la parte cognitiva, la parte procedimental, la parte actitudinal, y el examen nada más que te da la credencial médica en los Estados Unidos. Para que vos trabajes tenés que irte a buscar un trabajo y ahí te evalúan con otros criterios. Claro. Ahí en un hospital tienen su departamento de recursos humanos que hacen la entrevista. Prerequisito es tener la credencial médica. Claro. Pero después ellos evalúan competencia blanda, habilidad científica, etcétera, o la parte meramente cognitiva. Cada institución privada tiene sus políticas para seleccionar su personal, igual que acontece en cualquier otra profesión. Ahora, la licencia la adquirieron a través de un examen de proficiencia. Otros países tienen sistemas un poco diferentes, siempre comparado con el examen de España. El examen de España no es un examen de credenciamiento, porque el credenciamiento en España se hace con un trámite burocrático netamente administrativo, le llaman homologación. Uno va con el título, por poner por caso de Paraguay, y hace una serie de trámites que son apostillados, claro, pasar por escribanía, relaciones internacionales de los diferentes más ministerios. documentales, digamos. Documental. Y a los X días tiene ya su diploma homologado. Mi título vale en España. Puedo empezar a trabajar. Ahora, ahí ponen los hospitales, no solamente ponen ese requisito del título válido, sino piden que el médico sea especialista. Y para ser especialista, la puerta de entrada única se llama MIR. Es un examen famoso, el examen MIR, que significa médico interno y residente. Claro. Un examen que tiene 50, 60 años de antigüedad, que fue perfeccionándose también, y que no es un examen de proficiencia, porque no evalúa todas las áreas del saber, es un examen de concurrencia o competencia. Claro. Famoso juego de la silla. Hay 3 sillas y 10 personas bailando alrededor de la silla, y cuando termina la música, los que logran se sientan, pasan. Y los otros, chao. Fuera. Bueno. Eso sería como el CONAREN más o menos de aquí. Exactamente. Otro examen. Consejo Nacional de Residencia Médica. Sí. Hay muchos exámenes de concurrencia que tienen la misma lógica. Son exámenes de selección. No quiere decir que la persona que no fue seleccionada no es buen médico. Significa que ellos prefieren seleccionar a esta persona. Claro. Se le mide competencia. Se le mide la capacidad y de volar, por ejemplo. Claro, y pasan. Entre paréntesis, para los que no son médicos y están escuchando y por ahí les gusta medicina y jóvenes que van a estudiar, bueno, CONAREN es del sistema de salud nuestro, ¿verdad? Sí. Depende del Ministerio de Salud, es un órgano del Ministerio de Salud. Ese órgano realiza un examen, creo que de 130 preguntas, para los egresados de medicina, para los médicos egresados de las universidades. Y el que pasa elige su especialidad y hacen por 3 años. Así es, ¿verdad? Es así mismo. El examen se llama la CONAREN, Comisión Nacional de Residencias Médicas. Ajá. Que depende a su vez del Instituto Nacional de Salud, que depende del Ministerio de Salud. Claro. Es una instancia importante, tiene como, entre que se empezó a planificar, tiene cerca de 25 años. Que yo me acuerdo cuando en un congreso de medicina interna presenté, yo era residente en ese momento y llevamos la experiencia de lo que se estaba planificando de la CONAREN a la Argentina. Me dijeron, es una locura, no se va a aplicar jamás, porque en la Argentina y en otros países el examen, cada hospital da su examen, no hay un examen único. Claro. Y nosotros en aquel momento el Paraguay dispuso, bueno, vamos a tener un examen único que va a dar el Ministerio de Salud. Y como todo, hubo gente que estaba a favor, hubo gente que estaba en contra, hubo pelea, hubo negociación, y hoy en día casi todos los programas de residencia entran dentro de la CONAREN. Claro. Casi, porque hay algunos que todavía están afuera, como el Hospital de Clínica de la Universidad Nacional de Asunción, pero la mayoría, incluso del Instituto de Previsión Social, los cupos que otorga entran dentro del examen de la CONAREN. Bueno, el examen de la CONAREN es un examen de concurrencia que no mide necesariamente la proficiencia.
mide cuántos puntos uno obtuvo y eso utiliza como mecanismo para seleccionar quién sí, quién no. Claro, el de mayor puntaje elige la mejor especialidad. Sí. Y luego viene hacia abajo. Yo ¿no? me moría de ganas por hacer cardiología, pero mi puntaje es muy bajo, me veo obligado a elegir otra cosa. Claro. En cierta medida es un examen injusto. Porque te pone ante la disyuntiva, bueno, ¿qué hago? ¿Espero un año más de mi vida? Para rendir otra vez. ¿Rendir y hacer mi sueño de cardiología? Claro. ¿O hago otra cosa, una segunda mejor opción? ¿Cuáles son las especialidades más importantes para el médico? No, la que a uno le guste, la que necesite su comunidad. Pero en esa escala, en CONAREM, por ejemplo, en esa escala... Vos me estás diciendo las más deseadas. Las más deseadas, porque vamos a establecer un puntaje, 100 puntos. Sí. No sé si es así, creo que es así, 100 puntos. Sí. El que quita 100 elige la especialidad que quiere, la más deseada. ¿Y qué desea más el médico? Bueno, y ahí hay diferentes respuestas. Primero que nada, oferta-demanda. Hay especialidades que otorgan muy pocos cupos. Esas generalmente son muy cotizadas. Claro. Voy a mencionar, por ejemplo, neurocirugía. Pero también oftalmología, y hay otras que otorgan pocos cupos, entonces son muy... Cardiología también seguramente, sí, porque no hay muchos especialistas del corazón. Y tristemente te tengo que decir que también, no sé si tristemente o es parte del tema, en Estados Unidos, por ejemplo, una de las especialidades más requeridas de hace muchos años es la ortopedia, traumatología. ¿En serio? Sí, y uno diría, ¿por qué? ¿Cómo puede ser? Yo hubiese dicho que era otra especialidad más rimbombante o más llamativa. Aparentemente más compleja, ¿verdad? Claro. Y es por el ingreso. Claro, hay muchos contusos y fracturados. Es por la expectativa de salario que tienen los traumatólogos, que supera otras especialidades, hace que sea una profesión muy requerida. Claro. Y que hay otras que son descartadas. Más relegadas. Por ejemplo, hay muchos países que actualmente tienen dificultades serias para conseguir anestesiólogos. Que es muy importante, ¿verdad? Sí, es muy importante, pero tiene una cantidad de demandas muy grande, tiene una cantidad de estrés muy importante, entonces hay especialidades más requeridas, otras menos requeridas, pero eso es variable, depende de cada uno. Finalmente, la lógica es que hay menos cupos de los postulantes. Y ahí esa es la injusticia del sistema, porque obliga a la gente que no es seleccionada, que no quiere decir que sea mejor o peor que la otra gente que sí fue seleccionada, a esperar. Claro. O le dice, por ahora no. Entonces, no es el único examen de concurrencia en medicina que hay. Te voy a citar otro mucho más conocido y que viene antes, que es el examen de ingreso de las diferentes universidades nacionales. Estuve haciendo una revisión. Tristemente no te puedo dar un número porque en este momento no hay un examen único de ingreso a las universidades públicas del Paraguay. La Universidad Nacional de Asunción da el suyo, la de Caguazú da el suyo, la UNRE da el suyo. Uno por su lado. Administra su... Pero tiene toda la misma lógica. Tantas sillas, tantos postulantes. Cuando se termina la música, el que queda sentado entró y el resto, buena suerte para el año que viene. En términos populares, el gran colador le dicen. Sí. Este es el gran colador. De 1.000 tienen que quedar 40 o de 5.000 tienen que quedar 100. Así es el ingreso en las universidades públicas. Sí, y eso, bueno, no es un sistema justo, prioriza a los que tienen mayores ventajas. Por ejemplo, entre una persona que no tiene, que asistió a un colegio privado, que no tuvo problemas para el acceso a los libros, que no tiene que trabajar, que tiene buenas horas de descanso, que tiene profesores, incluso puede pagarse un cursillo de ingreso, es mucho más fácil que para una persona que, por ejemplo, trabaja y ayuda en la casa. Claro. O ayuda en el tiene mucho tiempo y tiene menor nota por consiguiente, ¿verdad? O viene a un colegio rural. Claro, sobre el punto, y volviendo a la proficiencia, la pregunta es, ¿el examen de CONAREL tiene que cambiar si es que vamos por la proficiencia? Y esa es una buena pregunta, yo creo que sí. Yo soy de los postulantes que sí, o por lo menos si buscamos la proficiencia, tenemos que hacer un examen nuevo. Y vamos a llegar a ese punto, pero lo que tenemos en exámenes en este momento en el Paraguay de
concurrencia o de concurso son los exámenes de ingreso a las universidades privadas, que ahora hay todo un tema con una universidad que si siguen las redes sociales se van a enterar. No voy a hablar mucho, pero en esta semana, la semana anterior, se rindió un examen que fue un boom porque el temario cambió. Se filtró y cosas así. ¿Estamos hablando de ese tema o de otra? Sí. ¿De otra universidad? No, cambiaron el temario. Cambiaron Los alumnos habían estudiado A y apareció C. Las preguntas eran todas sobre C. Y bueno, siempre va a tener la misma lógica. O sea, el examen no evalúa en realidad si esa persona es apta o no, sino si responde correctamente, en este caso C, que era la fuente bibliográfica. Y eso no te da, no es una prueba de que esa persona sea más apta para cursar una universidad que otra. Y sobre el punto, doctor, perdón, sobre el punto de las universidades públicas, ¿cuál sería el método? Porque si hay 5.000 postulantes y hay 100 cupos, sí, 100 escaños, 100 espacios para que ingresen, si se abriera más, implicaría mucha más inversión en infraestructura, en tecnología, en bibliografía, etcétera, etcétera. Y a mí me parece imposible, o sea, veo un panorama negro en ese aspecto. ¿Cómo cambiaría eso? ¿Cómo sería si no fuera como es ahora? Y hay que invertir, Luis. Inversión. Sí, uno hace sacrificios para las cosas que son fundamentales. Yo me estaba fijando, yo no tengo números del Paraguay por lo que te dije, pero sí tengo números de Brasil y tengo otros números. Brasil tiene uno de los exámenes más grandes, que se llama el vestibular, el famoso ENARE. Uh-huh. Perdón, el vestibular es el examen de la INEPI. INEPI. Sí. Uh-huh. El examen vestibular es una puerta de acceso para todas las universidades federales, le llaman en Brasil, que son las universidades públicas, y rinden o se inscribieron 3 millones de personas. Uh-huh. 3 millones de personas se inscribieron el año pasado para rendir el examen. El único examen más grande es el examen de China. El examen de China, que es similar al vestibular, es para 12 millones de personas. Y lo que me impacta, aparte del número, es saber que la mayoría de esos 12 millones de personas tienen su cupo asegurado. La característica de nuestros sistemas con bajo nivel de inversión es que la mayoría queda fuera. Claro, es a la inversa. En el Paraguay el 90% de los postulantes son rechazados. Solo ingresa un 10% porque hay una sillita y tenés 50 personas. En China no, más de la mitad ingresa de alguna u otra manera. Incluso con el número extraordinario que te digo que fue creciendo en los últimos años, porque claro, no siempre fue 12 millones de personas. Entonces, ¿a qué voy? Y necesitamos inversión. Si es que consideramos que la educación superior es prioritaria, hay que invertir en eso. Otra cosa, si queremos hacer un sistema justo, habría que modificar esa fecha única de examen donde uno juega su suerte de si apruebo o no apruebo. No tiene mucho sustento. No hay mucha evidencia que demuestre que el que aprobó es mejor que el que no aprobó. Claro. Entonces, quizás se podría ir a un sistema probatorio o a otra técnica. Dicho usted de paso, el examen de la Universidad Nacional de Asunción para la carrera de medicina es bien particular porque uno cuando aprobó el examen de ingreso pasa a una segunda etapa de selección que es como un probatorio. Claro. Es decir, primero rinde para saber si queda seleccionado y después tiene que hacer vuelve a rendir periodo, claro, para ver si va a ser aceptado. O sea, es un doble filtro por la dificultad que hay para acceder. Así que, bueno, quizás se pudiera hacer solamente el curso probatorio a mayor escala. Claro. Entonces, si hubiera inversión. Sí. Ahora, este debate no está presente en ninguna de las esferas, ni en la gubernamental, ni en las universidades. Este debate del modelo de medición para los futuros médicos, en particular, porque estamos hablando de medicina. No, todavía, o por lo menos no directamente, Luis, pero hay novedades al respecto. Voy a empezar mencionándote lo que está pasando en el Brasil. Yo tomo el término proficiencia directamente de una ley que en este mismo momento se está debatiendo en el Brasil, que nace por la siguiente razón.
La formación de las universidades del Brasil, privadas y públicas, es muy heterogénea. El producto resultante tiene diferentes niveles de calidad. Entonces ellos ven como necesario también empezar a estandarizar el resultado del producto de diferentes universidades. Porque eso mejoraría la asistencia en el Sistema Único de Salud del Brasil. Entonces surge la iniciativa, un examen de proficiencia, un examen final a todos los egresados. De hecho, en el estado de San Pablo este examen se viene haciendo hace una década, pero no es obligatorio. Se hizo como en carácter de prueba y evaluaba aspecto cognitivo, procedimental y actitudinal, así como si fuera un USML y adaptado al programa del ¿Y el que hace tiene beneficio, algún beneficio en San Paulo? ¿O solamente por medición? Solamente por medición, o en algunas universidades era obligatorio. Era su examen final de medicina para tener el título. Bueno, lo que se propone, entre otras cosas, en el Brasil es que todos los egresados en el Brasil tengan que pasar por este examen que te diga... Lo que se está debatiendo ahora. Sí. ¿Y eso vos crees que llegará a Paraguay? Y es lo que se está comenzando a hablar cada vez con más fuerza. El examen de proficiencia ahora del Brasil se está discutiendo en comisiones, va a ser tratado en este 2025, probablemente con modificaciones sea aceptada la ley, entrará en vigencia del año 2026 y la primera cohorte que rendirá será 6 años después, o sea, 26, 27, 28, 29, 30, 31. Eso va a afectar a los estudiantes, a los médicos egresados de universidades extranjeras también, lógicamente. Porque tienen que... Esperemos la ley. En el peor de los escenarios van a tener que rendir doble. Pero no lo creo. Yo creo que el examen de proficiencia va a reemplazar lo que es el examen de revalida. Claro. La revalida de título en este momento en el Brasil es un examen de concurrencia. Claro. O de selección. Es muy parecido al examen de la CONAREN. Dicen que es muy difícil. Los médicos egresados de la UPE, por ejemplo, que ingresan, cuentan como una hazaña. Analizando los números nada más, Luis. Desafío a la audiencia si es que conocen a un examen que tenga una tasa de reprobación superior al 76%, que por favor me haga saber cuál es el examen porque voy a estudiar. Ni el examen de China, que es uno de los más temidos. El examen de China, para ingresar a la Universidad de China, tiene una tasa de aprobación mayor al 70%. Ajá. El examen de la revalida tiene una tasa de aprobación menor al 25%. Es de los exámenes que más reprueba alumnos en el planeta. Entonces, si ese es tu parámetro para decir que es difícil, sí, es dificilísimo. Entre paréntesis, sí. Los egresados de la UPE se ubican en primer lugar en la aprobación de la reválida. En el penúltimo informe, el del año pasado, teníamos 70% de aprobación. Sí. Y en el último creo que está por los 65-68%, si mal no recuerdo. Por eso nosotros vemos algunos posteos, algunos materiales gráficos diciendo somos número 1 en reválida. El famoso #1. Sí. Y eso nos llena de orgullo. Los egresados médicos de la UPE son número 1 en reválida del Brasil. Es muy importante señalar eso. Sí, no, sin duda, Luis, porque es un examen, te vuelvo a decir, uno de los más exigentes del mundo. Esto que estamos hablando son datos que se pueden acceder en forma libre. Está la página ahí de reválida. El INEP, que es, o INEPI, como pronuncian en portugués, es la instancia que se encarga de administrar los exámenes, los vestibulares, que son los exámenes de ingreso a las facultades del Brasil, y también el examen de reválida. Bueno, uno puede acceder, hay un panel de control de información y uno puede ver año a año cómo era el desempeño. Te voy a decir algunas de las cosas. Ajá. Estos datos que yo saco los tengo también de la página. Lo primero que hay que decir del examen de revalida es que, bueno, la mayoría, en este momento, la mayoría de los postulantes por lejos son brasileños. Claro. ¿Qué quiere decir esto? Esta es una prueba clara que el número de vagas, el número de cupos en la Universidad de Brasil es insuficiente. Claro. Porque un gran número de brasileños se ven obligados a estudiar en otros países. En este momento, número 1 de los países que se presentan a la revalida está Paraguay, en segundo lugar Bolivia, en tercer lugar Argentina. Bien,
pero la mayoría son brasileños. Más Claro. del 90% son brasileños. Lo que quiere decir que salen del Brasil para estudiar y luego vuelven. Sí. Para su examen de revalida. Como te dije, la tasa de aprobación es menor al 26% globalmente. Ujú. Si tomamos solamente Paraguay, tiene una tasa de aprobación que está por encima del promedio. O sea, Paraguay, todas las universidades, elegís cualquiera, tiene mayor tasa de aprobación que el promedio. Y la Universidad Privada del Este es la que está primera en la lista, en el ranking. No solamente en el porcentaje de alumnos que aprueban, tiene un porcentaje de más del 30% de aprobación, sino en el número, y eso para mí es muy importante. El número de egresados, no porque seamos la universidad que tiene más alumnos, sino porque la mayoría de nuestros alumnos que van aprueban. Claro. Y eso tiene impacto directo. Y eso, sí, desde luego que nos llena de orgullo, es una gran satisfacción, pero nos quita las críticas que tengo yo al sistema. Claro. Los exámenes de concurrencia son injustos con el estudiante y hoy en día, que es algo que hay que tener en cuenta, atentan contra la salud mental de las personas, porque uno en general se revela de ese tipo de injusticia. Claro. De cualquier manera, y yendo a tu pregunta, el examen de proficiencia en el Brasil, que se va a hacer efectivo de aquí a unos años, que en este momento se está regulando la ley, quizás tenga su correlato en el Paraguay. Quizás te digo porque se viene hablando mucho de la evaluación de la calidad con los mismos argumentos que en el Brasil. Ujú. En el Brasil también se empezó hablando de que la formación era muy heterogénea, el nivel de los médicos muy heterogéneo, que es algo de lo que suena o resuena en el Paraguay. Entonces, una buena forma de evaluar a un árbol es por su fruto. Claro. Entonces, en ese contexto, un examen de proficiencia en el Paraguay sería una brillante manera de evaluar a las universidades. Te voy a contar cómo hacen, por ejemplo, en el Japón, que también tienen exámenes de proficiencia. El Estado le asigna un presupuesto a cada una de las universidades y depende del porcentaje de alumnos que aprueban el examen final. Para la ejecución de ese presupuesto. Claro, por ejemplo, si la Universidad Privada del Este tuviese unos fondos que da el Estado japonés y sus alumnos están por debajo de la media, el Estado japonés le retira ese subsidio. Claro, no hay apoyo. No hay apoyo. Entonces eso es un estímulo más que importante para que uno trabaje sobre, Claro. sobre la Estímulo calidad. y torniquete, ¿verdad? Por la excelencia, digamos. Por la excelencia, pero cuando, por un lado por la excelencia y por otro lado cuando está por debajo de ciertos niveles, la universidad puede ser intervenida o incluso se le suspende por X años el ingreso de nuevos alumnos. Entonces termina siendo el examen de proficiencia un método patrón para que todos nos preocupemos por el avance de la calidad educativa. Excelente. Bueno, creo que estamos orillando la hora y media de conversación, doctor. Hagamos un redondeo de este episodio, exámenes de proficiencia en medicina. Yo puedo hacer un resumen en dos líneas. Por un lado, de lo que escuché de vos en esta mañana, es que tiene que cambiar el paradigma de la medición del conocimiento de los estudiantes de medicina. Eso es lo que concluyo. Y ese paradigma va a llegar. Sin embargo, quizás haya todavía un buen trecho de tiempo para que eso ocurra. Puntualizando que el Brasil está discutiendo una ley para incluir este paradigma, este parámetro de medición del conocimiento. Y ojalá que llegue a Paraguay. Eso implicará la modificación o derogación de leyes para permitir nuevas normativas que hagan posible eso. Y eso dependerá, esto agrego, dependerá de la gestión que hagan las universidades, tanto públicas como privadas, a través de sus representantes. Los académicos, los ejecutivos, deberían ocuparse de esto para ir empujando el carro y producir ese escenario que, en tu opinión y en opinión de muchos, es lo que hace falta para poder mejorar aún más el nivel de educación superior. Así entiendo. No, yo adhiero totalmente a lo que dijiste. Tenemos que producir, Luis, una revolución en cuanto a la evaluación del conocimiento.
tenemos que abrir la mente. El panorama es mucho más amplio que un examen de selección múltiple único. No tenemos que tener miedo al cambio, tenemos que rever todo lo que hicimos. No porque algo se haga tradicionalmente por décadas significa que es bueno o que es apto para lo que se está haciendo en este momento. Así que creo que estamos en un momento privilegiado para dar un golpe de timón que nos lleve hacia la búsqueda de la calidad, que es lo que finalmente pretendemos todos. Gracias, doctor Héctor Andrés Arnella Spatuza, decano de Ciencias Médicas, carrera de Medicina de la Universidad Privada del Este, sede Presidente Franco, por esta conversación amena, sincera también en este segundo episodio en nuestro capítulo Saber Hacer, aquí en el podcast de Medicina en UP Franco. ¿Será hasta otra conversación, doctor? Sí, será hasta la próxima. Muchas gracias. Señores, gracias por acompañarnos.